conocimiento que se da en la universidad y la práctica y el profesionalismo de los museos, podamos combinar estas dos corrientes en un diálogo en conjunto y ofrecerle a nuestros alumnos, y lo hemos extendido hoy porque la virtualidad también nos lo permite, la posibilidad de convocar a profesionales de otros lugares para ofrecer estas charlas a, a la comunidad en sí. Así que somos como bibliotecarios hablando de museos, no desde la biblioteca, sino desde el museo, y encontrar algunas líneas y pautas de trabajo en común en este gran sistema de información, como así un poco nosotros lo denominamos. En esta locura de empezar a hacer y a conformar este conversatorio, por supuesto, Cristian Díaz, que ahora lo voy a presentar, enseguida dijo que sí, es un gran profesional, ahora van a ver su currículum, y nos dio la posibilidad de participar en nuestra primera charla. Así que tengo acá obviamente la ayuda porque es larguísimo su currículum. Eh, bueno, es director de 2 museos, de Bellas Artes y de MAC de la ciudad de Bahía Blanca, es coordinador de Habemos, Hackeamos los Museos, un programa de radio sobre la transformación digital de los museos. Estudió comunicación visual en la Universidad Nacional de La Plata y realizó un posgrado en política y gestión en cultura y comunicación en Flaxo. Participó del Laboratorio de Gestión de Museos, organizado por la Fundación TIPA en el 2013. Es proyecto Comportamiento de Visitantes en Museos, fue seleccionado para ser desarrollado por el Mediabat Prado Madrid, España, en su programa Visualizar 16. En el 2017 realizó una práctica profesional de 3 meses en el Departamento de Restauración del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Madrid, España. Es disertante en numerosos congresos y encuentros sobre museos, tanto a nivel nacional como internacional, entre los que se destacan Museum ID 2017, Londres, Reino Unido, el Museo Reimaginado en Medellín, Colombia, la Jornada Nacional sobre Conservación de Arte Contemporáneo en el Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina, el Encuentro Iberoamericano PAC, públicos, audiencias, comunidades del Ministerio de Cultura de la Nación de Buenos Aires, Argentina, Arte y Archivos Digitales, Etopía, Zaragoza, España, y el 16ª Jornada de Conservación de Arte Contemporáneo en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, España. En el 2016 realizó el cierre del tercer congreso Los museos en la educación, repensar los museos, del Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, España, con On Air, programa en vivo y en directo de Habemos. Todo un currículum envidiable, por supuesto. En esta charla, él nos va a hablar, el título de la charla, El futuro de los museos llegó hace rato. Cristian Díaz, todo tuyo. Muchas gracias Marcela, muchas gracias a todos por invitarme, muchas gracias por esta iniciativa porque a mí me toca arrancar una serie de conversatorios, pero yo ya sé que vienen unos profesionales impresionantes también en el resto del ciclo, abordando distintos temas, y la verdad que va a estar bueno para seguir entera esta jornada que están organizando allí desde la Facultad de Humanidades en Mar del Plata. Bienvenidos sean estos encuentros y esta posibilidad de diálogo y de contar experiencias y a ver en dónde estamos. Yo quería empezar antes que nada. La charla se llama El futuro de los museos llegó hace rato, como bien decía Marcel, y como ya lo habrán visto en el flyer que estaba circulando.
Pero antes que nada, yo les quiero compartir, porque quedé hablando yo solo, después me irán viendo, pero quiero compartirles algo que lo dejé en el chat, pero me parece que no quedó. Es el primer, es un link para que todos podamos participar y sumarnos. Creo que ahí lo pueden estar viendo. ¿Mm? Es un doc de Google, donde les pido a todos los que están, en estos momentos yo veo como a 40 personas, ahora les comparto el link, donde son, nada, las redes de cada uno. Yo voy a estar hablando sobre, me costó restringir mucho la charla, pero en estos momentos vamos a hablar mucho de la dimensión digital y qué nos está pasando. Entonces esas son las redes, ya hay algunos campos completos. Y más abajo les estoy compartiendo de qué voy a estar hablando un poco, con link que puede ir ampliando, ¿no? Para que también, si quieren, están en sus casas, están mirando, están escuchando. La intención es que puedan participar, que me puedan dejar algunas preguntas. Yo sé que de Córdoba, Marce, que me está saludando, me dijo que va a hacer muchas preguntas, y las espero todas. Yo tengo muchas preguntas también, ¿eh? Yo no sé si tengo tantas respuestas. Yo lo que más tengo son preguntas. Pero para esto de ir participando, completando y ampliando un poco, además de lo que puedo ir diciendo y lo que puedo ir mostrando, lo que vemos en pantalla, les comparto material que amplía, material previo a lo que podemos estar charlando entre todos en esta charla. Tengo como un eco, me vuelve mi voz, me parece. Eh, Perfecto. Bien. Genial, entonces. Seguimos. Este, capaz, capaz que soy yo mismo. Ahí estoy perfecto. Eh, entonces, este link que, que voy a tratar de compartirles inmediatamente es para que quien tenga ganas se incorpore y mientras vamos charlando puede ir dejándonos sus datos. Para todos, van a ser accesibles. Ahí lo dejé. Obviamente no está generando el link, lo que hacen es seleccionan y luego lo pegan en el navegador y pueden ir viendo de qué voy a ir charlando y de que si quieren preguntarme algo en particular, me lo pueden preguntar. Y voy a pasar ahora sí a la presentación. De la presentación voy a estar entrando y saliendo constantemente, hasta que la tecnología me lo permite o rompa algo. Pero, como les decía, el título que se me ocurrió en estos momentos de pandemia, de museos cerrados, de todo lo que venimos trabajando en dos museos, de toda la ausencia que tenemos en estos momentos con el proyecto Habemus, de esta situación en la que estamos todos, me surge este título que tiene que ver de alguna manera con lo que al poco tiempo de haberse decretado el 20 de marzo el aislamiento social preventivo y obligatorio, nosotros lo primero que pensamos en el museo es empezar a reflexionar y empezar a reflexionar juntos. Iniciamos un podcast que tenía que ver con el futuro. Ahora que ya pasaron unos meses, ese futuro yo lo veo un poco como la canción de los Redondos, eh, donde, donde verdaderamente el futuro llegó hace rato y se me hace eh, difícil pensar como pensábamos todos al principio que iba a haber un futuro distinto y un futuro mejor, sino que ya siento que va a ser un poco lo mismo o volver a esa normalidad anterior que no sé si estaba bien. El link en el mismo, lo que pasa que como van, perdón, respondo lo que están preguntando que no pueden ver el link. El link lo dejé pegado
en los comentarios del chat de YouTube. Lo que pasa es que como van haciendo comentarios va quedando cada vez más arriba. Si scrollean para arriba, lo deberían encontrar. Si no me dicen y vuelvo a compartirlo. Pero yo lo veo. Me tienen que ver. Yo lo veo, capaz que no aparece nada. Pero yo lo veo. Y si no, si alguien me hace el favor de compartirlo ese link, yo sé que, por ejemplo, andaba Julián por ahí escuchando. Si Julián lo puede pegar, ese link mejor. Me libera de eso incluso. Pero yo lo pegué recién y yo llego a verlo. Entonces decía, ese es el título de la charla. Y para empezar a charlar en esto de que es como todo un palo, porque da como esa sensación de, de que este futuro que al principio pensábamos que iba a ser mejor para todos, no solo para los museos, a medida que se fue atravesando la pandemia también fue complicado. Entonces la primera pregunta que puedo ya soltar mientras sigo hablando y voy viendo a ver qué pueden decirme es ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Puede haber un futuro distinto? Y ahora empiezo a desandar eso de, de qué idea de futuro podemos empezar o deberíamos empezar a construir. Y para eso es, como le mostraba en el documento hace un rato, voy a estar apoyándome en la experiencia de dos museos, el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Bahía Blanca, que dependen del Instituto Cultural de la ciudad de Bahía Blanca, es decir, son dos museos municipales. Y el proyecto independiente, que ya tiene algo más de 5 años, que es Habemus. Proyecto Habemus, que nace justamente, después lo voy a comentar un poco mejor, nace de la necesidad de transformar a los museos digitalmente, algo que ahora estamos todos, aunque no quisiéramos, más metidos, obligados. Y los tres temas centrales, donde voy a tratar de hacer un recorrido, es en la comunicación, insisto, básicamente, salvo algún que otro ejemplo que traje, apoyado en la comunicación en la dimensión digital, la co-curaduría por proyectos que estamos llevando adelante desde 2018 en dos museos en los que trabajamos, ya sea con escuelas, que son los programas más fuertes que tenemos, o con artistas. Y por último, un tema de conservación, porque en realidad se nos empiezan a mezclar la conservación en términos de donde se cruzan con la comunicación, en nuestro caso, por supuesto, y la co-curaduría. Entonces, pero para empezar, necesito hablar de este momento actual, de un museo pandemia. Esa fue una palabra que leí el otro día para llamar a las distintas generaciones, la generación X, la generación, los centennials, los millennials, y ahora ya empiezan a hablar de una generación pandemia. ¿Y por qué no esa generación no puede o no debería marcar también a los museos? Y me pasa en este momento, de momentos inéditos que estamos viviendo todos, donde claramente el COVID-19 nos vino a cambiar la vida a todos y nos la sigue cambiando constantemente. Y la pregunta primera que me hago es, ¿qué pasa cuando justamente el mundo de repente cambia sus condiciones y pide aislamiento y cuarentena? Y donde todos los que trabajamos en museos o los que visitamos museos, hace más de 6 meses que no podemos visitar un museo. Por llevarlo al término de los museos y pensarlo cada uno en su propia vida. Y entonces me pregunto, ¿cómo queremos justamente transformarnos
a largo plazo debido a esta pandemia que hoy nos está afectando a todos? ¿Qué nuevos futuros queremos crear? Porque, y acá va lo que decía al principio un poco, que si reconocemos que normal no estaba bueno, no estábamos en las situaciones ideales de los museos, ¿qué podemos hacer entonces para cambiar eso? Esas son las primeras. Arranco con preguntas, como les dije, porque tengo verdaderamente, son preguntas que me hago a mí mismo y que nos hacemos con el equipo de los museos desde que empezó la pandemia. Como por ejemplo, ¿cuál es el rol que tenemos, como les dije, desde dos museos, una institución pública, frente a esta emergencia sanitaria? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol del museo hoy? ¿Dónde deberíamos posicionarnos? Y como les decía antes, esto se prolonga, se sigue prolongando. Y después tenemos algunas cosas que yo suscribo a la idea del uso de la tecnología que nos llevó a todos de manera desmedida de... Me había olvidado de pasar las pantallas, porque estas pantallas son fundamentales. Esto es algo, lo voy a pasar rápido, porque después yo les puedo dejar el link para que ustedes lo puedan ver y verdaderamente para mí es súper llamativo y esclarecedor. Esto son datos, hay infinidad de datos, son como 90 páginas que evalúan todo el comportamiento de la net a lo largo del mundo y después está fraccionado por país. Estos datos son de julio de 2020, es decir, ya estábamos con la pandemia. Y ese es el consumo mensual de datos que se está generando. La idea es ver el grafiquito, aunque sea por ahora. Insisto, yo este material después lo comparto, detenerme en esto por ahí no tendría tanto sentido, pero sí me parece súper importante que lo podamos ver. El uso que hacemos todos y el salto que pega del primer cuatrimestre, del fin del 2019 a principio del 2020. Y todos esos saltos que va pegando. La siguiente pantalla tiene que ver con las plataformas que más se usan. Esto es a nivel global y es de enero, es pre-pandemia. Las plataformas que más usamos. Esto es cuánto se incrementó el uso, bueno, lo están leyendo aunque está en inglés, el uso de las actividades digitales. Estos son datos tomados en julio. Fíjense que esos porcentajes es lo que se incrementó, lo cual, bueno, es como un delirio, pero es real. Entonces, todos esos datos, hay un dato que es el que yo no voy a estar abordando, pero hay múltiples páginas y lo van a poder ver luego, porque lo he compartido en el documento. Hay unos textos que hemos nosotros abordado, sobre todo escritos por Leandro Beyer, del equipo de dos museos, que tienen que ver con un dato, una pantalla de esos datos que yo no tenía, que finalmente no la seleccioné, pero que hablaba de que un 78% de los argentinos tienen acceso a Internet. O sea, no, sí, esto es algo que desde el museo lo reflexionamos mucho, que tiene que ver qué pasa con ese porcentaje restante que no tiene acceso a Internet. E insisto, esos datos están buenos. Ahí me dice que Rocío Aguilera que publicó el enlace y lo pueden ver y lo están viendo, así que bueno, me alegro que eso se haya resuelto. Pero esos datos, y más hoy, esta es una placa que dice, vivimos hoy no en el mundo digital ni en el físico, sino en un mix que nuestra mente hace de los dos, de una placa que yo usé en 2014, creo que fue a una charla que fui a dar justamente a Mar del Plata, también a la Villa Victoria Ocampo. Y la traje de nuevo porque creo que sigue vigente. Independientemente de todas las placas que les contaba antes o de las cuestiones de transformación digital, cuando en el 2014 yo pensaba que sí, bueno, ya está, o sea, también me lleva a pensar que cómo seguimos hablando de transformación digital en 2020.
cómo se puso en evidencia, como hablo en términos generales, las instituciones por ahí no hemos llegado a asumir esta realidad, que verdaderamente hay otras placas de esas que les decía que nos cuentan el tiempo que pasamos conectados a internet y demás, y ahí nos asustamos más. Así que por eso no la traje. Entonces, y acá vuelvo a hacerles preguntas a ustedes para que la piensen personalmente, pero también en relación a los museos. ¿Cómo están viviendo esta situación? Digo, yo pienso en los museos en general, puedo hablar del nuestro, que las colecciones, los almacenes no reciben el mismo trato que antes de la pandemia, donde había alguien constantemente encima de las colecciones. Ahora no podemos estar encima de las colecciones. Y ya va mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? En esto que les decía en el podcast que hicimos a partir de abril en 2 museos, hablábamos con los directores del Nacional de Bellas Artes, Malva, donde y hacemos una recorrida. Es decir, no estoy hablando de museos chicos como el nuestro, que vamos una vez por semana, pasa alguien o pasa otro, revisa todo bien y se va. A la situación anterior debe de estar conviviendo con la colección, con las obras y estar atento a lo que está pasando o a lo que pueda estar pasando con esas obras. Entonces, ¿cómo están viviendo esta situación? No me dejen hablando solo, no vale. Uy, esa la pasé rapidísimo. Perdón. Pero era preguntarles, eso es lo que necesitamos que pueda cambiar pronto para estar más atento y más cuidando nuestras colecciones. Pero también hay cosas que tienen que ver, y les preguntaba, ¿qué les gustaría que siga como hasta ahora en la cuarentena? Yo, por ejemplo, digo las reuniones online. Reuniones online, estas, me encanta. O sea, pero porque nos evita tener que estar trasladándonos constantemente, por ejemplo, con todo lo que eso implica a saturar todos los servicios y demás, y además andar moviéndonos, o sea, simplificar los viajes. Es decir, yo posiblemente si no hubiésemos tenido pandemia y se organizaba este conversatorio, yo hubiese viajado a Mar del Plata, con todo lo que implica en traslados, en costos. No estoy diciendo que tenga que ser la manera de adoptar para siempre, pero hay algunas reuniones, algunos eventos que tranquilamente se pueden hacer de esta manera. Sí, y lo digo, lo tengo para decir un poco más adelante, tiene que ver con empezar a pensar también en los medios digitales en sí mismos, en el medio en sí, no pensar, dejar de pensar en los encuentros físicos al que le ponemos una cámara adelante. Digo, estos son los tiempos de reflexión de este momento. ¿Cómo capitalizamos esto que estamos a través de la pantalla? El trabajo en casa es genial, no para el conservador del museo, justamente que es lo que estaba diciendo antes, que necesitamos que esté con las colecciones. Pero hay trabajo que lo podemos hacer desde casa, donde volvemos otra vez a menor desplazamiento y se va a optimizar más. Tanto otros trabajos que en los museos no estaba tan contemplado de trabajo remoto. Bueno, tiene que ver con eso, con empezar a pensar en lo personal y en la vida del museo. Lo voy a mencionar más de una vez como el museo como una persona, es cómo afectan esos grandes cambios. O sea, por eso creo que es muy necesario repensarnos, reflexionar y estar más autorreflexivos de qué es, dónde estamos parados como museo, porque nos pasa este tipo de cambios en que nos metió la pandemia, nos llega a pensar quiénes somos en realidad. ¿Vieron esos
eso yo lo emparento mucho a esos procesos que nos desestabilizan un poco, no tiene que, pero que decís, que perdí el trabajo, cambié de trabajo, no estoy, entro a un trabajo nuevo, yo tengo hijos chicos, termina la primaria y empieza la secundaria, tenemos un hijo, acabo de mencionar, nos vamos a vivir a otra ciudad, nos mudamos, son esos cambios que nos afectan, es lo que yo creo que está pasando en estos momentos con los museos. Es algo verdaderamente inédito, no ha pasado de tener tantos meses cerrado un museo, salvo que fuera por refacción. Pero si fuera por refacción de una sala, por montajes, como suele pasar con los museos, los chicos que no pueden mantener algunas salas abiertas y tienen que cerrar todo el museo, no es lo mismo desde ningún punto de vista, pero además porque salvo alguna demora en la obra, uno sabe en qué fecha va a volver a reabrir el museo. Ya no sabemos cuándo volvemos a reabrir el museo. Y si los volvemos a abrir, no sabemos si no vamos a tener que volver a cerrarlos enseguida. Entonces, insisto en esto porque es como lo que más me mueve a pensarme, a mí, tipo del museo, tipo de Habemos, y para el museo en sí, es como decir, nada, dejemos de lado todo eso, o sea, no nos esforcemos más por querer replicar lo que era el museo, lo que eran nuestras vidas hasta el 2019. Y sobre todo en lo que es la dimensión digital. O sea, empezar a pensar ese grado de interacciones, de compartir el contenido en esta nueva normalidad. Palabra que cada vez que la digo alguno me dice, no, ¿por qué nueva normalidad? Llamémoslo como quiera. No importa. Pero bueno, Virginia dice que los museos que no vivimos de una entrada estamos en mejor situación. Sí, por supuesto, yo lo digo siempre. A ver, nosotros museos municipales no tuvimos despidos, no seguimos funcionando, el presupuesto quedó ajustado a la emergencia sanitaria, como imagino en varios lugares del país. Entonces ese no llega a ser un problema, pero me refiero a pensarlo. ¿Qué hacemos con todo lo que estamos estudiando? No, dejen la facultad. No, digo, es que tenemos que saber dónde estamos parados, de dónde venimos, cuál era ese museo. Todos tenemos como muy en claro cuál es el museo hasta el que llegamos a marzo, que empezó la pandemia. Y en función de eso es que digo, repensarnos en el contexto. Si no, no tengo que repensarme. Entonces es clarísimo. Y después ahora cuando sigo avanzando con la charla, voy a seguir dando algunos ejemplos que tienen que ver con cómo nos movíamos antes y que queremos poder seguir replicando ahora. Dice Marcela que cree que la virtualidad puede capitalizar una discusión más allá de sus paredes, pero me pregunto en estos momentos si la oferta y la demanda virtual, en todo contexto, no está siendo contraproducente. En una sobresaturación de contenido, charlas, recorridos 360, etc. Sí, Marce, estoy plenamente de acuerdo. Y tiene que ver con eso que estaba diciendo. Nosotros, hay una entrada en el blog que la recomiendo, me autorrecomiendo, pero digo, la puse en el documento, que se llama Nadie va a ganar la cuarentena, que tiene que ver con esto, con la cantidad de información que nosotros mismos como museo, y por eso siempre es importante todo lo que estén estudiando y lo que puedan seguir estudiando, pero ir reflexionándolo con el momento que estamos viviendo. Salimos enseguida a publicar y publicábamos actividades y publicábamos obras de la colección con ilustraciones. Y eso fue en abril. Y en julio, fin de junio, decidimos no publicar más nada. Tuvimos un mes entero sin presencia digital. Porque nos pasaba eso, y era la reflexión que eso es lo que escribo en esa entrada del blog de Nadie va a ganar la cuarentena, que tiene que ver con esa exposición y sobre todo con lo que estaba diciendo de dejar de replicar modelos que estaban en lo físico, en lo digital.
tratar de que lo que venía pensando, y bueno, lo adapto ahora a lo digital y a las plataformas, eh, y ya está. Es poder adaptar esa vida social, porque también nosotros concebimos el museo como punto de encuentro, como encuentro social, y ahora estamos desde el hogar y eso es lo que no estamos teniendo. O sea, cómo pensar justamente desde el museo, pasar tiempo juntos, no subir solamente una actividad o lo que fuera. Si veníamos trabajando sobre todo en el museo en esas actitudes, es decir, bueno, queremos pasar tiempo juntos con las distintas comunidades. ¿Será que los museos no dejamos de ser conservadores? ¿Lo novedoso nos asusta? Puede ser, puede ser, es como muy general. Son las distintas funciones que tiene que tener el museo. Yo en la nota esa, eh, la referencia que hago es que el museo no es Netflix, pero en estos términos se les exige como si lo fuera. No tenemos que correr de esa idea. Tenemos que aprovechar las redes sociales, que es hoy las redes sociales o la dimensión digital, digo, para ampliarlo un poco más, que puede ir desde la web hasta el uso del WhatsApp. Entonces no se trata solo de produzco mucho, porque como hace Netflix y tira películas, porque si no estamos haciendo Disney. Estamos generando un museo solo para el divertimento y ahí sí nos fuimos solamente de la conservación. Eh, bueno, claro, ahí lo que dice Sole, que reafirma Marce, además porque en la mayoría de los museos no existe política digital, eso es clarísimo. Eso es uno de los problemas que, que quedaron más en evidencia con la pandemia. Es decir, cerraron los museos. ¿Qué hacemos? Y bueno, tenemos el Facebook, tenemos el blog o la web, tenemos el Instagram. Vamos, todos hagan cosas para subir ahí. Y no, nunca se pensó en ese, hay personal, digo, los museos, hablo en términos generales. Sabemos que en lo largo del territorio argentino, por no irnos más lejos, tampoco están así, pero el conservador es conservador quien se encarga de las obras. El curador es el curador, el historiador del arte es el historiador del arte. El comunicador y es al que le queda un tiempo, al que le queda un tiempo libre de todo lo otro que estaba haciendo en general. Entonces suele pasar en muchos casos por una falta de política digital. No necesariamente de presupuesto, aunque sí, porque también lo sabemos, no me voy a meter en esto porque si no empiezo a ver ventanas y otra que Windows, pero para hacernos visibles en las redes tenemos que pagar. Necesitamos presupuesto, si no, no nos vamos a hacer visibles. O sea, tiene que ver con lo que está pasando ahora, la cantidad de megas, gigas que se volcó de información desde lo cultural, videos, charlas, actividades, lo que fuera, Vistas 360, que yo ya ahí lo mencionaron ahí, después les voy a mostrar porque nosotros también hicimos Vistas 360, pero tiene que ver con básicamente algo que yo desde que estuve en Tipa lo escuchaba y después lo fuimos viviendo y lo fuimos haciendo y demás, pero tratar de brindar experiencias. Y esas experiencias que sean más significativas. Pero, o sea, lo que está pasando es eso, que importa en esto, ahora ya no, porque ya pasaron 6 meses, pero tenemos que corrernos de esa idea de solo producir, aunque en muchos casos, que fue algo que nos hizo frenar a nosotros en 2 museos, decir, nos estamos corriendo de nuestro proyecto de museo, de nuestra idea. Eh, Nos tuvimos que correr en algunos casos porque justamente no estaba lo digital que nos acompañaba, pero bueno, eso fue complejo. Eh, de cómo pensamos que nuestros públicos habiten estos nuevos espacios. Sí, tiene que ver con eso, totalmente.
lo que dice Marcela en el YouTube. Y vivimos, vuelvo con la frase que decía antes, en un mix de lo digital con lo físico. Ahora estamos todos apuntando a lo físico, pero también ya es momento de ir pensando cómo volvemos. En ese podcast con algunos directores que hablábamos, está bien que fue abril, mayo, era como muy reciente, había como una esperanza de que en breve se pudiese abrir los museos, pero era como decir, bueno, es un stand-by. Seguimos pensando las muestras que teníamos programadas como si nada hubiese pasado. Y eso es lo que justamente nosotros no queríamos. Qué importante volver a pensar los objetivos de cada museo, porque la vorágine nos lleva a cualquier parte. Dice Florencia Parodi. Es que claro, es que es así. Para mí es como muy importante repensarnos siempre. De hecho, cuando nombraban mi currículum, fui a un encuentro que se llamaba Repensar los museos, al otro Reimaginar los museos, al otro del 2015 para acá. Pero bueno, hagámoslo. Tomemos esas decisiones de verdaderamente estar repensándolos. En tiempo, uno dice 6 meses, es mucho tiempo, ya todos queremos romper las paredes y salir y lo que puede, y estamos justamente en estos momentos, Mar del Plata, Bahía, Córdoba, que hay gente de Córdoba, estamos en el peor de los momentos de la pandemia. Pero tiene que ver con eso, en ese son poco tiempo para lo que son los tiempos reales también de los museos. Entonces hay que ver la pregunta que me hacía antes, ¿cuál es el rol como museo en esta emergencia sanitaria? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos repensamos? Yo sigo pensando una muestra que, digo, vuelvo a un ejemplo, que pensábamos hacer de, no sé, de obras de la colección, de grabados de la colección que retratan la ciudad en 1940 y yo no sé si ahora, si eso lo tenía programado, si lo voy a querer hacer. Por lo menos lo voy a repensar según el contexto en el que estamos. Entonces, tiene que ver con eso. Mientras estamos encerrados, ¿qué estamos haciendo como profesionales de los museos, como trabajadores de los museos, para enfrentarnos a eso que se nos viene cuando tengamos que abrir la puerta? ¿Cómo? O, lo tiro a modo de pregunta, ¿qué hacemos? O si por el contrario vamos a seguir adaptándonos a lo que ocurra, a lo que venga. Dicen, listo, abran los museos, bueno, vamos a abrir los museos, armo la muestra, vengan, buen día, ¿cómo le va? La colección, esa pintura es de tal y demás. Que podrá ser una opción, no es, y no estoy juzgando ni mucho menos, hay 1000 variables que llevan a eso. Yo estoy contando la experiencia y lo que estamos haciendo nosotros en los museos, donde nos preguntamos, como quedó en la placa hace rato, hasta dónde llega entonces ese museo. Dice María Graciela que es parte de la mercantilización de la cultura, y sí, la gente no va a querer ir a ver, va a querer encontrarse. Creo que nuestras actividades a la vuelta se orientan a eso, dice Virginia, perfecto. Estela dice, el museo es como un libro, podrá digitalizarse, pero el placer que se siente en la aprehensión sincrónica es irreemplazable. Y Daniel nos dice que la falta de retroalimentación, la falta del vínculo con los visitantes, la esencia del diálogo íntimo entre el sujeto museístico y el público. ¿Cómo suplirlo? ¿Cómo crear experiencias en lo virtual? Los museos tienen una dimensión física material irreemplazable. Tienen una, dice Marina, es verdad. El tema es, por eso, se me adelantaron a algo que voy a decir en un rato, que tiene que ver con esto de pensar, lo dije antes, en que tenemos un mix entre lo digital y lo físico. Entonces, tenemos que pensar hacia qué museo vamos. Reducir Internet al ínfimo territorio de las redes es equiparable a pensar la historia del vuelo solo a partir de la invención del avión, por supuesto. Por eso dije hace un rato las redes y que en realidad la dimensión digital.
no reducirlo solo a las redes, porque como estaba diciendo antes también, las redes, si queremos visibilidad, las redes no dejan de ser empresas. Por lo tanto, para hacerse visible hay que pagar. Entonces cae en esto que hablábamos de las políticas digitales en el mundo de los museos, que no todos la tienen, lo tienen en todo caso los museos más grandes. Pero sí, lo que sí me quiero detener es que nosotros lo estamos haciendo. No sé, me preguntan, ¿y hacia qué museo vamos? No tengo la respuesta. Sí que estamos reflexionando en dónde estamos, pensando el museo cuando podamos abrir las puertas y qué es lo que hacemos hoy. Que a medida que voy hablando, voy a ir dilucidando un poco en qué estamos trabajando los museos. Entonces, tiene que ver con esto. Esa es nuestra... a muy poco tiempo de haber cerrado los museos, en la cuenta de Twitter modificamos donde quedó grabado, fijo ahí, en la web también lo modificamos, es que los museos que cerramos en marzo no serán los que abramos. Quédate en casa, mantenete conectado a dos museos. Y nosotros pensamos en que tenemos que desarrollar un museo afuera del museo. Esas son preguntas que están, esa es la entrada a uno de los dos museos, al Museo de Bellas Artes, desde donde se sacó la foto, que hay otra pared, hay otra frase que dice, si el público no viene al museo, que el museo vaya al público. Que eso no solo lo podemos lograr a través de la dimensión digital, sino que nosotros lo estábamos llevando adelante con programas de trabajo en los barrios. Pero sí desarrollar un museo afuera del museo, un museo con autoridad y que se autocuestione constantemente, con lazos con los territorios, con las distintas comunidades y que los visitantes puedan participar. Eso es como fundamental y entender el museo como un lugar de batalla, en el sentido más amplio, y donde necesariamente vamos a tener que tener un museo post-COVID. Pensémoslo ya post-COVID en este momento. Ya tenemos un museo COVID, museo post-COVID y el pre. Pero si no, no hay algo que yo lo siento, que no va a estar funcionando bien. Que tiene que ver con esa que decía, que estaba diciendo antes, que todo el museo se frenó. Nos cambió de repente. O sea, tenemos que reaccionar sí o sí, reinventarnos, reimaginarnos, como estaban comentando por ahí. Pero tenemos que aprovechar esto y perdón, hago una llamada que tiene que ver en términos generales. Ahora, no sé si vieron, la semana pasada había una nota, se me escapa ahora el museo, un museo que está pensando en vender, un museo europeo, en vender una obra de Miguel Ángel para poder evitar el despido de cierta cantidad de empleados. Que fue algo que yo había comentado y habría escrito en las redes sociales también cuando pasó lo del MoMA, que despidió a todo el servicio educativo de repente, por mayo, el mes de mayo. Entonces, sí, ¿por qué no pensar en eso? Que se pueda. Por eso digo que este momento es un momento en que deberíamos estar todos autorreflexionando, reinventándonos, pero que eso sea constante. Digo, ese debería ser uno de los retos de este museo. Quedar reinventándonos constantemente. Porque, me repito un poquito, pero tiene que ver con esto. Se cancelaron todas las muestras. Si quisiéramos mantener, ya se atrasaron, como nos lo contaban los directores de los otros museos. Las colecciones no tienen el cuidado constante que tienen habitualmente. Entonces, ¿cómo con esto de las políticas digitales podemos pretender también volcarnos
desde cero solo a lo digital, sin una reflexión en lo digital y dónde estamos parados como museo en esta sociedad en la que estamos queriendo trabajar justamente con las distintas comunidades. Entonces, si estamos en un momento inédito del mundo, ¿por qué no mirar soluciones que sean inéditas del mundo de los museos? Empezar a pensar otras opciones. Y poder pensar de nuevo, y en estos momentos, en ese cuál es el rol de una institución pública en esta emergencia sanitaria, en pensar para quién estamos trabajando, por ejemplo. ¿A quién y qué queremos estar cuidando de manera individual, de manera colectiva? ¿Dónde están las necesidades hoy? ¿Y cómo, como museo, podemos estar ayudando? Entonces ahí deberíamos pensar justamente en todo esto, en la dimensión digital, que es la que tenemos hoy, para poder pensar de manera colectiva esas respuestas a esas preguntas, que como digo, vendrán nuevas. Usemos esas posibles limitaciones, como decían ahí en el chat de YouTube, y decir, bueno, pero ¿cómo podemos hacer solo en lo digital, solo en las redes, o no solo en las redes, en la dimensión digital? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, usemos eso justamente para ver cómo lo podemos hacer. Pero también siempre tratando de mantener el vínculo con esas comunidades con las que veníamos trabajando y que ahora se nos está complicando. Nosotros tenemos, y hay unos textos en el blog de la web de los museos, donde nosotros ahora estamos trabajando con 10, 12 escuelas en paralelo, pero nosotros perdimos el contacto directo con los alumnos. Nosotros ahora el contacto son los profesores. Hasta el año pasado podíamos interactuar todo el equipo de los museos con los propios chicos, que más adelante les voy a contar. Bueno, yo creo que deberíamos pensar en poder cada vez más convertir eso importante en relevante. Es la palabra que usa mucho Nina Simon. Y entonces lo que yo siento también es que como museo se nos condiciona, se nos corre toda la identidad y tenemos que encontrar quién somos como museo, quién soy ante esta situación, digo, ¿no? Y pensar entonces desde ahí, ¿qué me identifica? ¿Qué me diferencia? ¿Qué es lo que me va a permitir crecer? Porque estamos claramente frente a una reconfiguración cultural. Hay nuevas experiencias, que esto tiene que ver que no es algo que haya pasado independiente, solo por la pandemia, esta nueva experiencia cultural que del Homo sapiens pasamos al Homo link, hay otra manera de ser y estar, que nos llevan a pensar o a vivir otros rituales, otras maneras de estar juntos, otros modos de producir y de narrar. Otra experiencia. Por eso digo, es otra experiencia. Queremos, en lo digital no voy a querer armar una muestra en el museo o al digitalizar una obra que me transmita a quien se para delante de la pantalla lo mismo que pararse delante de la obra. Tenemos que dejar de pensarlo de esa manera. El digital, bueno, vamos al digital. Sí, perdón. Te voy a hacer una pequeña intervención. Sí, por favor. Para comentar lo siguiente. Vos ahora hablas de una nueva experiencia
que se nos da a partir de este contexto. Sí. Mencionaste anteriormente, y esto lo digo antes de que avances con los temas siguientes, mencionaste el tema de política digital. Sí. Cuando nosotros nos repensamos en este nuevo contexto, nos repensamos desde varios lados. Por un lado, creo que nos repensamos la propia misión del museo, y esto creo que lo hemos conversado muchas veces, en muchas ocasiones, cuando decimos, nosotros venimos con una misión que muchas veces es la que viene del ICOM, la que hemos adherido a lo largo del tiempo, de conservar, de investigar. En este nuevo contexto, repensarnos en una nueva misión que implica considerar a los públicos que vamos a estar, que nos conocieron en este contexto, aquellos que pudieron acceder a lo digital, los nuevos públicos, repensarnos también desde el lado de una misión para aquellos públicos a los cuales no hemos llegado nunca, y en este contexto mucho menos. Entonces, me gustaría, si vos podés ahondar un poquito en estos puntos de todo lo que implica tener desde una institución una política cultural y una misión acorde a estos tiempos. Porque en esto de repensarnos, en de que no vamos a ser los mismos cuando volvamos a abrir los museos, creo que la base también está en replantearnos qué misión y qué objetivos vamos a tener a partir de ahora. ¿Se entendió? Súper, sí. Gracias, gracias. Yo quiero aprovechar, a ver si salgo acá. Acá. Porque algo de eso lo tenía. Pasé por todas las ventanas que tengo abiertas. Las tengo abiertas a propósito porque las quiero recorrer. Esa es nuestra web. Yo no me voy a detener ahora porque tal vez lo puedan ingresar y leerlo luego. Esta es la web de Dos Museos, los que están viendo, dosmuseos.bahia.gov.ar, y ahí tenemos nosotros la misión que escribimos a principios del 2018, que la habíamos planteado a 3 años. Es una proyección a futuro. Es esperable que en el 2020, pongo ahí, nos pasara, y ahí viene por debajo lo que esperábamos que pasara. El 2020 nos lleva a todo lo que dije antes, a repensar un poco, pero es algo que, independientemente de la pandemia, nosotros veníamos hablando ya de que queríamos una transformación y transformarnos a nosotros mismos como profesionales de museo en quién somos y cómo trabajamos. Nos habremos conectado con más personas y como objetivos tenemos favorecer procesos de generación colectiva de conocimientos vinculados con la institución, o sea, vincularnos. Después la pueden leer toda la misión, la pueden criticar, comentar, todo lo que quieran. Pero tiene que ver con eso, que lo que dice Sole es así, tenemos que pensarnos qué museo queremos y para quién estamos haciendo ese museo. Es decir, sobre todo somos museos públicos donde estamos destinando dinero público a todas las actividades que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros ahora estamos repensando la misión que no pudimos completar en lo que era, no la misión, perdón, el programa de museo que lo habíamos planteado a 3 años, acompañado con la misión, por esto que pasó con la pandemia, pero empezar a pedir o a exigir que poder empezar a tener políticas digitales, como nosotros tenemos una publicación que todavía está en carpeta para publicarse, que tiene que ver con acceso
de acceso para todos, que es el decreto de presidencia que ha salido hace unos pocos días, que tiene que ver con algo que a nosotros nos pasaba y mucho, y decía al principio de la charla de todo lo que hemos trabajado y que para nosotros no se nos completaba el proyecto solo pensar en la dimensión digital. Nosotros necesitábamos llegar a otros chicos con los que estábamos trabajando hasta el año pasado. Entonces es inevitable repensarnos como con un rol más relevante en la sociedad como museo y como cada uno de los profesionales que estamos trabajando en los museos. E insisto con algo que creo que lo dije no sé cuántas veces, pero lo voy a seguir diciendo, aprovechar este momento para pensar justamente cómo vamos a salir de esta pandemia como museo, poder capitalizar todo esto. Se me hace como imposible, se me hace y se nos hace al equipo del museo, hablo por todos, imposible pensar el museo como si nada, como si dijera, bueno, lo único distinto es que no estamos pudiendo ir a abrir las puertas para que entre el público, por cuestiones como muy concretas y que podemos personalizar dentro del museo con chicos o grandes con quienes no estamos pudiendo trabajar por esta cuestión de la pandemia y el acceso a tecnologías digitales y demás. En el mundo del museo nada es permanente, dice Virginia, y estoy de acuerdo en esto por eso decía, de seguir repensándonos, es constante el cambio. Y poder equivocarnos también, o sea, tranquilamente. No tenemos por qué no escaparle a la posibilidad de error o de probar justamente lo que estamos haciendo. En un mundo en el que todo está cambiando constantemente, tenemos que poder tener eso. Bueno, no, acá tenía vuelvo a la presentación. Decime, Sole, si algo más. Sole o quien sea, digo Sole porque Sole me había... No, perfecto. Y también en esto de repensarnos, Sí. ustedes desde el museo están planteando un trabajo que vienen llevando adelante con escuelas Sí. que son co-creadores. Entonces es una nueva manera también de pensarnos desde esto que hablábamos de la misión y de cómo el museo entra en el corazón de la ciudad, como dicen ustedes, y la gente en el corazón del museo. Entonces, no sé si querés compartir esa experiencia o si querés dejarlo para después, no, como gustes. Y dale. Perdón, Cristian, sumando a lo que dice Sole, Dale. En esto de reimaginar y de pensar, ¿cuáles serían los actores que tendrían que pensar este nuevo museo? ¿Con qué actores contamos? ¿Cuáles son? Todos. En algún punto también uno piensa, ¿no se le exige mucho a los museos? Repensar, reimaginar, rehacer. Algunas veces me da como la sensación de la escuela, ¿no? Bueno, la escuela tiene que dar esto, tiene que dar lo otro, y muchas veces esa comparación existe, ¿no? Bueno, Sí. ¿no estamos exigiéndole demasiado al museo o vamos por ese camino y con qué actores estamos reimaginando o repensando esta nueva función, ¿no? Esta nueva, o aplicar la función que se vienen diciendo, una función más social, obviamente. Más social. Exacto. Yo creo eso, que tenemos que hacerlo entre todos, no es algo que por lo menos nosotros lo vivimos de esa manera, no es algo que tengamos que resolver solo los profesionales de los museos, sino justamente cada museo de cada ciudad distinta, de cada tipología de museos, si queremos,
tendrá que encontrar ese camino o esa manera de repensarse con sus propias comunidades, si no, no estaría inserto justamente en esas comunidades en las que está trabajando. Y me parece que ese es el objetivo, el museo más social, más en ese eje, con el foco puesto ahí. Aprovecho como para hacer una pausa de todo lo que de todo lo que estoy hablando y lo que me decía Sole de si quería saltar a las experiencias de co-creación y les comparto este video. ¿Se escucha bien? Nosotros estamos dando la muestra sin mostrar más. Puede tiene distintas áreas donde puede ver, por ejemplo, el área de atrás están retratos de áreas de aprendizaje, pero más lo que apuntamos es a contar nuestra experiencia y lo que fue vivir, trabajar con gente de la vivir, experiencia de trabajar con pero bueno, en ese trabajo vivido, esa experiencia, ¿cuánto tiempo le demandó hacer todo? Perdón, Cristian, creo que no tiene, no se escucha ¿En serio? el video. Sí, ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Todo lo que hay plasmado. creo que no. Ah, ¿no se escucha? A ver de nuevo. No. Yo estaba en el área de archivo y lo que más me llamó la atención en todo esto fue cómo había que buscar cómo hacer las obras, en dónde, la biografía de los autores, eso era como que yo veía el papelito al lado de las obras y pensaba, ¿Sigue sin escucharse? Perdón. nada más acabar en eso. Sí. Decime. Bien. Ah, perfecto. Optimizado para texto e imagen. Ahí va. Bueno, sí, ahí debería estar. La misma. A ver. O sea, había que investigar muchísimo más y de ahí sacar y hacer. Dale. La muestra es sobre Ahí va. las muestras italianas, tanto argentinos con acento italianos o italianos mismos. Nosotros nos enfocamos tanto en la muestra, sino mostrar más que nada nuestra escuela, más que nada darle un ambiente más adolescente. Lo que va a ver en sí tiene distintas áreas donde puede ver, por ejemplo, el área de atrás están retratos, esta área es de paisajes, pero más lo que apuntamos es a contar nuestra experiencia y lo que fue vivir tanto la experiencia de trabajar con gente de la escuela que por ahí no convivís, como la experiencia de trabajar con tanto un museo como un consulado. Y en ese trabajo vivido, en esa experiencia, ¿cuánto tiempo les demandó hacer todo esto? Estuvimos 3 meses trabajando y veníamos 1 o 2 veces por semana y estábamos 2 horas acá y nos mezclamos entre cursos de quinto, sexto y cuarto. Cuando termine la muestra allí por el 31 de agosto, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren escuchar de parte de la gente, de los que se acercaron, de los que vinieron? No, esperamos que les haya gustado y que puedan disfrutar y que vean reflejado que trabajamos nosotros que somos adolescentes. Fueron investigando, fueron buscando cosas. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de todo lo que hay plasmado hoy? Estábamos divididos por grupos y cada grupo tenía un área específico. Yo estaba en el área de archivo y lo que más me llamó la atención en todo esto fue
cómo había que buscar cómo se hacían las obras, en dónde, la biografía de los autores. Eso era como que yo veía el papelito al lado de las obras y pensaba que nada más sacaban eso y en realidad hay mucho más. O sea, había que investigar muchísimo más y de ahí sacar y hacer varios textos. Así que nada, eso me llamó muchísimo la atención. Para trabajar en esto nos dividimos en comunicación, conservación, recepción, archivo y conservación. Cada uno se encargó de distintas partes. Yo, por ejemplo, estuve en el área de comunicación, que nos encargamos tanto de hacer el logo como de comunicar a través de las redes sociales o también para hacer algunos afiches que tenemos por ahí, algunos stickers. Más allá de que iban armando todo, el día que les dijeron, bueno, ingresen, está todo listo, está todo terminado. ¿Cuál fue la impresión de ustedes? Y por lo menos a mí me sorprendió, pensé que iba a ser menos. También está todos los nombres de nosotros acá plasmados y eso no lo sabíamos, fue como una sorpresa en el museo. Y nada, yo me esperaba mucho menos y la verdad re lindo todo. Como que... ¿Te sorprendiste por todos los chicos que trabajaron? Sí, la verdad. ¿Cuántos chicos trabajaron? Éramos alrededor de 105 y eran de la escuela de la mañana y de los de la tarde. Terminó. Era eso, lo que pasó con ese fue uno de los proyectos que compartiendo acá, que bueno, han ido completando, me encanta. Acá en el tramo de curaduría es que nosotros pensamos esto justamente, que no cómo corrernos, no podemos corrernos de una construcción comunitaria, de una construcción del conocimiento con los otros. No hay manera, nosotros lo pensamos de esa manera, entonces al momento de decir cómo nos reimaginamos, cómo nos repensamos, es con el vecino del museo, con los chicos en las escuelas, con los distintos programas que podemos llevar adelante. No siempre somos museo chico, con equipo relativamente chico, y entonces nos enfocamos en estos programas de construir con jóvenes y adolescentes. Esa fue una muestra que hicimos el año pasado junto a la escuela normal, chicos de cuarto, quinto y sexto año. Eran 105 chicos trabajando que iban 2 veces por semana al museo a tomar la clase y ellos tomaron la decisión de hacer toda la muestra. Nosotros acompañábamos, los dividimos en áreas, en las áreas de trabajo del museo y ellos tomaron todas las decisiones. El punto de partida fueron 55 obras de nuestra colección patrimonial de autores italianos o un grupo de artistas bahienses que fueron a formarse en la pintura de Italia en la década del 50. Les dimos las obras y a partir de ahí empezó todo el trabajo y ellos tomaron toda la decisión, ellos daban las notas, ellos movieron las redes sociales, ellos se conocieron más entre ellos y como contrapartida en el patio de la escuela se hicieron 2 murales por un artista joven bahiense, Santiago Pozniak, que pintó 3 obras que eligieron los chicos también y eso le quedó en el patio del museo esa intervención. Pero los chicos lo hicieron lo que nosotros queremos que pase con todos, que es que se apropien del museo, que vivan el museo, que sea su propia casa. Y lo cuento siempre porque es lo que verdaderamente pasa. Los chicos cuando terminó la muestra, después de esos meses que estuvieron yendo al museo, que trabajaron sobre la muestra, se inauguró la muestra, ellos hicieron los recorridos acompañados, las visitas guiadas. Hicimos una reunión para ver cómo habían sentido esta experiencia. Y ahí empezó a surgir de todo, que al principio cuando las profes les dijeron que iban a ir al museo, todos dijeron, ¡ay, qué embole! Tenemos que ir al museo. Pero todos aceptaron en primera instancia porque dejaban la escuela. Era otro ámbito de embole para los chicos. O sea, de un lugar a otro. Por lo menos tenían la salida entre que van de la escuela al museo o que se encuentran en la escuela. Y que al muy poco tiempo ya les cambió esa idea de la escuela, del museo, de la apertura de la escuela a que pudieran tomar las clases en el museo, de la apertura del museo, de que el museo les entregara, les abriera las puertas y los acompañara en esos procesos de aprendizaje
donde el foco no estaba puesto, como lo dicen los chicos, en algún estilo artístico en particular o demás, sino en esas discusiones al armar los ejes temáticos en la muestra, en armar la educativa. Los de fuera del sistema, ¿cómo llegamos? Y bueno, en estos momentos estamos trabajando, continuando con ese programa, con lo que decía antes, con escuelas, pero la idea es poder abrirlo, en general una muestra, una co-curaduría sobre derechos humanos. La muestra va a llevar por nombre la Kermés de los Derechos, porque la idea es que podamos hacerlo como celebración y donde nos podamos juntar todos con lo que podría ser la definición de Kermés más tradicional. Hicimos una sobre el fin del año pasado. Y donde ahí la idea es que nos podamos involucrar todos. La base de esa muestra la estamos haciendo con chicos de primero y segundo año de escuelas secundarias de la ciudad. Pero cuando empecemos, lo que estamos pensando hoy, esto puede cambiar, como dije antes, es que la muestra se vaya construyendo mientras está en exhibición también, a partir de la participación de los visitantes, de otros grupos, de otros colectivos, de otras comunidades que quieran sumarse al armado de esta muestra, donde también vamos a estar invitando, no estamos en ese momento todavía, pero sí ya está programado, invitar a artistas que trabajen con las temáticas que están trabajando por ahora los chicos en las escuelas. Pero lo que les decía antes, que lo anticipaba, nosotros hoy perdemos el contacto con los chicos. Acá los chicos venían al museo 2 veces por semana y nosotros, todo el equipo del museo, trabajaba con ellos en la muestra. Ahora mediamos los docentes que también están como en una etapa bastante saturados de generar los contenidos, de las correcciones, de que con algunos se comunican porque alguna escuela tiene una plataforma, otros por WhatsApp, otros por mail, otros dejan la fotocopiadora cerca de la escuela para que los padres puedan pasar a buscar la fotocopia. Entonces, verdaderamente es todo un tema. Y aprovecho para ampliarles que acá, esto que están viendo en la página, en el documento que les compartí, programa Envión, Escuela de Educación Artística, ciclo básico, normal, son los 4 proyectos que hasta el momento trabajamos en el museo en co-curaduría. Esas son entradas a la web, donde a la vez hay un episodio de un podcast que estamos haciendo, donde hablan los propios chicos o docentes de cada una de estas experiencias y otras notas que amplían. La idea del podcast en general, orientado a la comunicación, por eso son estos 3 temas que están súper vinculados, tenía que ver con, a la vez, contarle a la comunidad, a otros museos, a otros profesionales, qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos reflexionando, cómo pensamos nosotros que vamos a salir de esta pandemia, cómo estamos hoy en esta pandemia. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo visible, lo que son la parte de conservación, que hice la entrevista con el artista, tiene que ver con eso. No digo que todos los museos lo hagan, pero es algo que nosotros estamos convencidos que tiene que ver con la conservación, sobre todo del arte contemporáneo, en la que tenemos que dialogar, tenemos que hablar y entrevistarlo al artista. Bueno, esas entrevistas que podrían quedar habitualmente en el departamento de conservación, nosotros las hicimos podcast para que la gente pueda escuchar la voz del artista hablándonos de su propia obra, hablándonos de la conservación. Y eso, por eso digo que todo se mezcla, porque es a partir de esta obra que traje como ejemplo, que es de una de las bienales, que se llamó Demolición Total, donde eran esas chapas que se suelen poner delante de una casa que se va a voltear. Todo lo que esa obra generó. Esa obra fue premio de la producción en la Bienal, es decir, ganaron un premio en el que el dinero les permitía llevar adelante la obra. Y luego fueron premio adquisición de la Municipalidad de Bahía Blanca. Esa obra la tenemos
nosotros en los museos. Y ahí es que nos hacíamos estas preguntas. ¿Qué es la obra? ¿Cuándo es la obra? ¿Dónde es la obra? En términos de conservación, pensémoslo. ¿Y qué pasa con todo esto que se generó? Esto es eterno. Tengo 10 millones de estas referencias que empezó a pasar. Ahí me preguntan, ¿no? Una consulta. Hay un cartel en el frente del museo que dice demolición. ¿Es así? O sea, la gente se empezó a creer que eso iba a pasar. Un amigo me dice, ¿qué? ¿Demolición de la María Luisa? Sí, demolición total. Demolición total es el título de uno de los proyectos. En la prensa, ¿de qué se trata la demolición total que anuncia el Museo de Bellas Artes? Bueno, acá otro, acerca de la intervención, antes de ponerse mal porque van a demoler un edificio, entren y lean la nota. Es arte. Contesta otro, no, son a la nota que salió en el diario, nosotros no son publicaciones propias. Que tiene que ver con la comunicación, inevitablemente, porque hay algo que tiene que ver con que la comunicación del museo no la hace solo el museo, por supuesto, ni de nada, sino todo lo que habla del museo está hablando del museo. Todos los que hablan del museo están hablando del museo. Y eso es comunicación completa. Y acá quiero pasar. Siguen, el cartel de la polémica, ya ahí ya nos fuimos un poco más. Pertenezco a la Comisión de Patrimonio y cuando apareció por primera vez esta noticia me fui urgente al lugar. Ahí hablé con el director. Esta persona entró indignado y se fue contento. Se fue contento después de ahí. Y esto es lo que les decía, es la página en la web que se llama Podcast, donde van a encontrar los artistas que nos hablan de los materiales, de las técnicas, las poéticas de la obra en términos de conservación. Por eso la pregunta que le hacemos a todos inicial es, ¿cuál es su actitud en cuanto al envejecimiento de la obra? Con esa dualidad entre filosófico y material, para que el artista nos conteste desde su visión. Después le iremos haciendo más preguntas que tienen que ver netamente con la conservación. Quien está a cargo de todo este tema es nuestro conservador, que es Facundo Dalmas Prieto, y Juliana Avellaneda, que es quien se encarga de mil cosas en el museo, pero que lleva adelante toda la técnica para poder hacer este podcast. Y abajo lo completamos con el ¿Qué me contás?, donde hablamos distintas cuestiones, cuál es el estado del arte actual, la visión de cada uno de los artistas. Y todo eso lo estamos haciendo público. En eso vamos a reflexionando y van a encontrar en esa página de podcast del museo la charla con los otros directores de museos chicos, grandes, medianos, argentinos, del resto de Latinoamérica, para pensarnos justamente todos juntos. Yo quería retomar un poco acá, ahora después quiero saltar a algo de Habemus, pero primero ver esto, ahí no sé, ustedes están viendo, esto es como súper reciente, muy reciente, y aprovecho que tengo la configuración del video, esperen que me quedó esto. Esa es una sala del museo, pero esa sala no es una foto. Esa sala es una reconstrucción en 3D que nosotros tenemos, que hicimos del museo, donde están las obras. Este link también lo tienen para poder después recorrerlo. Este es un pequeño videíto que tampoco lo voy a Bienvenidos, mi nombre es Mauro de Cardías, soy el director del proyecto de Pion y hoy los invito a recorrer conmigo nuestra virtualización del museo de la aplicación. Nos podemos mover con, obviamente la cámara se puede mover con el mouse, podemos ver la parte de atrás de la puerta que hemos visto en la foto. Con el mouse movemos la cámara y después nosotros nos podemos desplazar dentro del museo, para adelante, para atrás, con las teclas, las flechitas del teclado en Windows o con las letras A, W, S y D, que para aquellos que estén familiarizados con los videojuegos son las más comunes para poder movernos en los mismos. Podemos ver, podemos buscar, podemos analizar los detalles que hemos tenido en cuenta a la hora de realizar esta virtualización. Y también podemos recorrer una obra que fue curada por el director de la institución, el señor Cristian Díaz.
Cuando nos acercamos a alguna obra, vamos a ver datos de la misma, por ejemplo, su título, el autor, el año y los materiales utilizados para que vean los detalles. Reitero, no me voy a detener demasiado en las mismas, pero hemos tenido en cuenta en la virtualización el mayor grado de precisión posible para que la experiencia sea lo más cercana a recorrer de verdad el museo. Bueno, eso insisto, es súper reciente. Aproveché a mezclarlo ahora. Todavía no lo difundimos, nosotros no lo tenemos en ningún lado, pero tiene que ver con esto de lo más, en principio, es lo más tradicional. Es un video, pero va a ser algo que van a poder tener en los teléfonos Android o bajarlo en computadoras con Windows. Ya está, hay una opción para descargar en Windows. Y es un juego, por ahora es un juego que nos lleva a recorrer el museo como si fuera, como decía antes, emulando un recorrido físico por el espacio. La idea es que esto pueda crecer y que cuando de repente pasemos a una sala, nos vayamos ya de lo que es esa emulación del museo físico para pasar a las artes más propias del medio. Es decir, abrimos una puerta y nos metimos en un lugar donde no hay nada, pero tenemos obras sonoras, u obras de net art que necesitan del medio justamente para poder existir, que hay gran cantidad de obras de arte contemporáneo que tienen que ver con las tecnologías digitales, con internet o con estas herramientas. No nos queremos quedar en esa emulación. Hoy tenemos esto que nos puede y nos va a servir, pero lo traje justo en este momento porque tiene que ver con lo que decía antes de esa dicotomía, polaridad, grieta, llamémoslo como queramos, de decir la experiencia física, la experiencia digital, como si no, para no volver una vez más a que realmente deberían poder convivir, y que la clave es que justamente que al momento de implementar la tecnología tenga ese valor discernible. Acá hablo de tecnología ampliándome más a lo digital, hablo en general, donde justamente no se priorice el uso de la tecnología por sobre la experiencia, que el enfoque en esas tecnologías sirvan, el uso de las tecnologías para ampliar esas experiencias que queremos ampliar justamente ganándole a lo presencial. De eso se trata en el uso de la tecnología, o al menos así lo vivo yo y es lo que quisiéramos. Ese link está para que lo puedan descargar en el otro documento si quisieran. Y con el tema de Habemos, que no es solo Habemos, sino también tiene que ver con dos museos, y ya voy terminando. Tenemos que esto nació casi con el proyecto de pensar en la transformación de lo digital de los museos, cuando en 2014 los museos en Bahía Blanca no tenían presencia en web, tenían poca presencia en las redes sociales, y ahí desde ese lugar surgió y luego fue mutando, fue creciendo, fue evolucionando o fue cambiando, nada más. Y nos planteamos siempre movernos sobre estos tres parámetros, pensar estratégicamente para poder justamente pensar antes de hacer, que es lo que en los museos decía al principio, y en los museos en general uno entraba a las redes sociales o entraba a la web y veía que estaban haciendo medio que sin pensar, hablo en términos generales, hay buenísimos ejemplos de cosas que se han hecho, tanto en Bahía como fuera de Bahía, pero primero pensar y luego hacer, ser creativo para poder mostrarnos de alguna forma más seductora, que nos podamos destacar de esta cantidad de información que hay en las redes, y por otro lado, y ser original, para que lo podamos hacer de manera diferente. Eso como clave. Y en Habemos el año pasado, lo que planteamos fue un diccionario.
empezamos a pensarlo como diccionario, que lo llamamos museonario. ¿Por qué? Movidos por la definición del ICOM, que estaba pensando en una redefinición de la palabra museos, que justo cuando nosotros salimos al aire, porque empezamos a salir a fin de septiembre, el ICOM en la reunión habían dicho que no pudieron ponerse de acuerdo, entonces no, y nosotros dijimos, nosotros sí, nos pusimos de acuerdo y tenemos 13 definiciones del mundo de los museos, donde con humor nos divertimos, pero sí trasladamos lo que para nosotros es la comunicación del museo. El museo no es para nosotros museo, es un museo y de comunidad. Están las 13 definiciones que trabajamos el año pasado en lo que es Habemos es netamente hoy un programa de radio. Estamos planificando una vuelta para fin de noviembre, nos lo tomamos todo este año para pensar justamente qué hacemos de... Habemos está acá. La web está acá, ustedes después pueden, no quiero demorarme con esto, pero acá están todas las definiciones. Y vamos con el quinto museologismo. Comunicación. Una que sepamos todos y vivamos haciendo juntos. Está bien. Que en su primera acepción nos dice: autopista doble mano. Perdón, arranqué y no esperé. En su primera acepción nos dice: vamos, ¿para qué tenemos toda esta gente trabajando? A ver. Autopista doble mano, triple pierna, cuádruple ojo, múltiple boca, nariz y oreja, transitada y recorrida de ida y vuelta a volver, entre el Avemuseo y les visitactores. Escrita, verbal, gestual, online, física, boca a boca, beso a beso, ombligo con ombligo, y así. El meneadito comunicacional. Y así. Bueno, eso. Después si quieren lo pueden escuchar, pero tiene que ver justamente con eso, con la comunicación. Lo que les decía antes, que la comunicación la hacemos todos y que es completa, es corporal, es todo lo que nos estamos perdiendo ahora. Esto fue de fin del año pasado. Entonces, yo quiero cortar acá. Tengo algunas cosas más, pero en realidad por ahí, si como me hacía Sole antes o Marcela me hacía algunas preguntas, sí, puedo retomar algo a partir de preguntas, más que seguir hablando solo. Yo te quería consultar, ya que estábamos en Habemos, Sí. Por un lado está el programa de radio y por otro lado, no para que lo desarrolles en extenso, sino simplemente para explicar de qué trata. Por el otro lado está el estudio de comportamientos de públicos de museos. Bueno, sé que eso es un trabajo muy importante que ustedes realizan desde Habemos, pero también en esta situación donde estamos conectados con los museos algunos, desde la virtualidad, otros no, ¿cómo plantean estas posibilidades de estudio? ¿Qué continuidad tienen estos estudios de visitantes o de públicos? Mirá, eso es algo que nosotros planteamos desde Habemos, estudios de comportamiento del visitante justamente mediado por la tecnología. Eso después lo puedo compartir en el documento si quieren, es otra entrada, no está acá en los que ya compartí. Que es a partir de unos aparatitos que se llaman beacons, poder ver como asistencia a lo museográfico, sobre todo, después se pueden hacer distintos estudios de aplicaciones, pero ver cómo se comporta el visitante, según nuestro planteo de diseño de exposición o demás. Es decir, nosotros planificamos que
si en alguna muestra queremos que el visitante vaya por la derecha o pusimos un texto que demanda 5 minutos de lectura, con estos aparatitos podríamos medir efectivamente por dónde circuló el visitante en la sala, cuánto tiempo estuvo, si se frenó, cuánto tiempo estuvo detenido, delante de la obra o delante de la tienda, no importa dónde, porque nos estaría dando toda esa información. Para de esa manera poder corregir esos estudios, no es que no se hagan, pero en los museos que se hacen están mediados por la observación de una persona, no por algo, no por la tecnología, donde acá iríamos después a una base de datos donde nos diría de manera anónima también toda la información que generó ese visitante al desplazarse por las salas del museo. Ese es un proyecto que iniciamos en 2016 y que siempre lo estamos corrigiendo, ajustando y nunca publicamos conclusiones sobre esos trabajos. La idea es poder avanzar sobre eso. Imagino el año próximo, pero la verdad que este año no le hemos prestado mucha más atención que a generar una app para los celus y que el visitante, ya que le vamos a estar tomando los datos, le podamos dar algún tipo de información. Eso por un lado. Y después lo otro es el programa de radio, que es lo que más sí nos abocamos, que tiene que ver con difundir determinados aspectos. Bueno, como les contaba el año pasado, el foco estuvo puesto en el museonario y entrevistas con distintos profesionales de museos. Desde el rock, o sea, son 13 definiciones porque eran 13 programas y porque nos apoyábamos en la canción de Todos tus muertos, 13. Entonces, con ese tema arrancábamos cada uno de los episodios. Y con respecto a las entrevistas a los profesionales de museos, vos siempre haces hincapié, lo has hecho en la charla de ahora, de este momento, en la importancia y la consideración hacia los profesionales de museos. Hablaste en algún momento, en otras charlas que hemos tenido, que en este contexto tan especial, en esta situación tan especial, muchas veces se pensaba como en sacar a la luz, en mostrar, digamos, al museo, o dejando de lado o desde, digamos, sin pensar en los profesionales que integran la institución y en qué situación particular se encuentra cada uno. Creo que también desde el programa de radio ustedes hacen foco en eso, en destacar los roles y también las situaciones particulares de los profesionales de museos. ¿Podés contarnos algo al respecto de eso? Sí, eso es así. El primer año del programa de radio fue presentar a las distintas tareas y sus profesionales, desde sus profesionales que tienen los museos. Entonces ahí hablamos con un conservador, hablamos con un profesional de archivo o con varios, hicimos una mesa con los responsables del servicio educativo de los distintos museos de Bahía Blanca. La idea era en ese primer año presentar, y todos los años lo que seguimos construyendo es eso, a partir de las personas, de los profesionales que son los que llevan los museos adelante, conocer quiénes son los que están pensando los museos, pensando, repensando, reimaginando, trabajando en estos museos hoy en día y para ver justamente qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pudiendo hacer, cómo están, desde las personas en primera instancia, pero siempre apoyados en su trabajo concreto y en la realidad en la que están. Eso es algo que nos lleva mucho, y en 2 museos también. O sea, es decir, yo nombré a muchos de los chicos de 2 museos, me faltaron otros tantos, pero el museo se puede construir hoy como estamos y todo, como dije constantemente, son reflexiones que hacemos para adentro con el equipo
las que luego o publicamos de manera escrita por el podcast o en esta charla que estoy haciendo yo, pero es en donde estamos parados nosotros hoy, que es lo que queremos como museo. Bueno, Cristian, nosotros... Sí, dale. ¿Hay alguna otra pregunta? Marcela dice, Sí, pensando en esa pregunta de Soledad, de estudios de visitantes, ¿tiene algo de estudios de nuevos públicos en esta virtualidad? ¿Estudios de quién consume en esta pandemia y cuánto tiempo en la virtualidad de los museos? En la nota esa de acá, de Nadie va a ganar la cuarentena, hay un link donde lleva algunos estudios, pero no argentinos, no en Argentina. Tiene que ver con lo mismo que hablábamos al principio de las políticas digitales y de estudios que se puedan estar haciendo. Yo conozco muy poca gente que, entre otras cosas, una profesional española en Estados Unidos que trabaja más con el Big Data, con la minería de datos de los museos en las redes sociales. Pero bueno, no solo tienen política digital ese museo, sino también presupuesto destinado a justamente a ver todo eso. Eso da para 3 charlas más. No es el momento, pero tiene que ver con que sí, tenemos que evaluar, no es la comunicación tradicional. No me metí en esos temas, pero es eso, no es la comunicación tradicional. Hoy en día podemos ver todo el tiempo que pasa. Nosotros el podcast vemos cuántos oyentes tenemos, si lo escucharon entero, cuánto escucharon del podcast, cuándo se fueron, si del podcast saltaron a otra página de la web. Todo eso es un trabajo que los museos hoy deberían también estar haciendo. Cristian, yo quisiera hacerte una pregunta, porque me pareció extremadamente interesante el tema de los programas que hacen con las escuelas. Bueno, ahí en un momento vos comentaste que después tienen una reunión, ¿no? Para ver cuáles fueron sus sentires y sus vivencias. Si ustedes llevan algún tipo de registro, porque es volviendo a estudios de visitantes, si bien es interno, ahí hay un nicho muy importante, porque bueno, estamos hablando de visitantes adolescentes, es una manera de dinamizar la propuesta museográfica. Si ustedes llevan registro de todas esas vivencias que los chicos van asumiendo a lo largo de este proceso. Sí, tenemos registro y tenemos, en esto de autoevaluarnos como museo, de probar al error y demás, con estos programas de trabajar con escuelas y orientarnos mucho a eso, en dejarles que la comunicación de sus muestras las hagan ellos mismos, nos llevó a tener verdaderamente muchísima interacción y muchísimo público adolescente, que iban cuando tenían que ir por la exigencia de la muestra de la escuela, pero iban después a ver un recital o se mezclaban en otras actividades. En medio de todo eso, pensamos una muestra que era de un artista más tradicional, y la muestra se la pensó en términos más tradicionales: cuadros colgados, cartela al costado, un texto que hablaba un poco de por dónde iba el relato curatorial de esa selección de obras. Digamos, una muestra que fue pensada para un público en el que el museo no estaba trabajando, para un público más adulto. En los estudios de público que hacemos, y nosotros hacemos estudio de público y estudio de visita, en físico, fue la muestra en los últimos 3 años que bajó considerablemente la cantidad de visitas. Y nos dimos cuenta cuando estábamos en medio de la muestra, que no habíamos comunicado acorde a ese público para el que estaba pensada esa muestra. Y el público que teníamos ya del museo era público que ese tipo de exposición no le interesaba, porque veníamos trabajando en los 2 museos con los procesos
construcción de la muestra, con la muestra en constante cambio, y ahí nos fue a decir, no, acá esto lo hicimos mal, esto lo hicimos mal. Y se nos hizo muy evidente y fuimos muy conscientes de eso, que nos lleva justamente a repensar ahora también para poder, como institución pública que vengo diciendo, en todos los públicos. Nos habíamos orientado muy fuertemente a ese sector de jóvenes, adolescentes jóvenes, que lo vemos reflejado también en las redes sociales, en los comentarios, en la participación, en las actividades que generamos en el museo, ya sea talleres, recitales o cualquier tipo de evento. Y tenemos registros tenemos datos, empezamos los estudios de público, los empezamos a hacer en enero de 2019. En enero de 2018 empezamos con estudios de visita. Era nada más desde la observación anotar quién entraba, a qué hora entraba, a qué hora sí. Después ya profundizamos con estudios, a partir del año pasado, con estudios de público y con entrevistas. Bien, no sé si hay alguna pregunta más con respecto a la charla que estamos teniendo con Cristian. La verdad Virginia que... dice, perdón, Sí. Virginia dice en el YouTube, muchas likes en la virtualidad y poca participación desaniman un poco. Imposible medir éxito de publicación. A ver, eso es tal cual y tiene que ver con una de las primeras reflexiones que eso yo me lo pasé, lo pasé por alto y está buenísimo que lo traiga Virginia porque tiene que ver con eso, que al momento de pensar en la comunicación o en cómo llegar a las redes, pensamos en juntar muchos me gusta, muchos compartidos, que tiene que ver con unas variables que nos muestra mismo cada una de las redes sociales vinculadas a ese famoso engagement, o sea, qué vínculo se establece. Y en realidad fue algo que nosotros lo pensamos mucho cuando de hecho dijimos, no vamos a publicar nada durante un mes. Es decir, necesitamos pensar antes de seguir publicando porque sí. ¿Y vamos a perder seguidores? Sí, probablemente. ¿Vamos a dejar que nos dejen de seguir? Y también, probablemente. Pero insisto, pero fue conciencia, ¿no? Deberíamos dejar de medirnos por esos valores que llevaron a que también incluso los grandes museos, los que cortan ticket, estén hoy en crisis porque no tienen la cantidad de gente, o sea, porque se mide todo en cantidad de gente que vaya al museo, no en qué contenido le estamos dando a esa gente si vienen dos y llegan totalmente transformados o vinieron 1500 que después salieron del museo y ya no se acuerdan ni qué vieron. A lo que fueron. Con las redes y esta explosión en la pandemia pasó algo muy similar, que se buscaba más me gustas o de incrementar ese público. Y yo creo sinceramente que no pasa solo por ahí, siquiera, no voy a ser tan determinante. No pasa solo por ahí. Pasa por respetarnos en esto que hablábamos al principio, de la misión, de los objetivos, de los programas y poder consolidarlos y verdaderamente trabajar con contenido. Si hay algo que los museos, bibliotecas, tienen, es contenido para trabajar. Bueno, trabajamos con eso y vendrán los me gusta y si por momentos se tienen que ir, bueno, se irán los me gusta, ya vendrán luego, no necesariamente pasa por ahí. Sí, seguro. Bueno, yo creo que dejás un montón de experiencias, ¿no? En la cabeza, uno se va pensando después de esta charla qué tipo de museos son los de post-pandemia, ¿no? Los de pandemia, porque todavía estamos transitándolo, y después el post, y eso es lo que me veo de los museos, ¿no? Continuamente, el pensar, el querer reflexionar, el querer buscar algo mejor, más en la gestión pública, como decís vos, para la gente, para su comunidad, para
y tomar el tema de las redes sociales como una posibilidad para sumar con contenido, ¿no? No sumar me gusta nada más, sino sumar a esta experiencia, que en algún momento pasen, a este juego, como vos estás proyectando estos nuevos programas, seguir jugando también desde el museo, que también esa es una buena idea para dar. Nosotros desde las bibliotecas hacemos muchos estudios de usuarios, esa es una línea de trabajo en el cual podemos compartir dentro de los museos y también tener en cuenta esta experiencia que vos decías con la comunidad educativa, con las escuelas. Nos están escuchando muchas bibliotecarias escolares, de también ser el nexo entre la escuela y el museo, estas bibliotecarias escolares, ¿no? Que trabajan fehacientemente entre la docencia y su propio fin, su propio objetivo de la biblioteca. Así que bueno, por nuestra parte, por nuestro equipo de trabajo, de Sole, de Rocío, de Daniel, agradecerte, agradecer que haya sido este primer participante en el conversatorio, agradecer a todos los que nos escucharon. Nosotros vamos a seguir publicando estas cuestiones que nos dejás del link y demás, y obviamente agradecer a vos por esta grata experiencia de lo que se hace en los museos. No, Marcela, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, verdaderamente a todos los que estuvieron enganchados en el YouTube y estuvieron comentando y preguntando y comentando, que verdaderamente está buenísimo. La idea de ese documento es que la podamos seguir, por eso sobre todo compartir cada cual las redes para que no solo me puedan preguntar a mí, las primeras líneas son gran parte del equipo de trabajo de Dos Museos, así que pueden seguir charlando con quien quiera del excelente equipo que hay en Dos Museos. Así que nada, mil gracias y bueno, y estaré atento a las próximas, a cómo sigue este conversatorio con los otros profesionales. ¿Cómo no? El próximo es el 7 y ya vamos a dar publicidad después en las redes y demás, pero por supuesto te invitamos. Muchas gracias a todos, a nuestro equipo, a Fernando que nos hizo la asistencia y a todos los que participaron escuchando por YouTube. Muchas gracias.